en el libro de Daniel, capítulo 12, si alguien trae Biblia, ahí para que me siga de la escritura del libro de Daniel, capítulo 12. Vamos a leer tres versículos, aunque nos vamos a enfocar en el tercero, pero de todas maneras es bueno leer los dos versículos anteriores, que en sí, cada versículo tiene un mensaje, ahorita lo escuchas, lo vas a ver, y por ser el día del maestro, nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la importancia de enseñar. La palabra de Dios dice así, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Paz de Cristo. ¿Alguno de ustedes les brilla poquito el rostro? Paz de Cristo. Si tú miras de repente un rostro de alguien limpio, algo refleja. Si te acercas vas a saber por qué. De igual manera, cuando miras un rostro agobiado, entristecido, y te acercas, también vas a escuchar el porqué. Pero hoy vamos a enfocarnos al resplandor del rostro. Y si hay algo que hace brillar a alguien, es precisamente el conocimiento de la palabra de Dios. El acercamiento a Dios. La búsqueda de Dios. ¿Alguien recuerda la historia de Moisés? Cuando subió al monte y bajó del monte después de 40 días. Dice su palabra que su rostro resplandecía. Y no era solamente un resplandor sobrenatural que no se podía ver, no. Era tanto que la gente lo notaba y hasta encandilaba, como dicen por ahí. Y le tuvieron que poner un velo para que la gente pudiera hablar con él. Paz de Cristo. Qué bonito es acercarse a Dios. Y qué bonito es conocer a Dios. Qué bonito es que tú tengas a Dios en tu corazón. No hay cosa más importante, hermosa en este mundo que tener a Dios en nuestro corazón. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien ya lo tiene? ¿Alguien ya le resplandece su rostro? Aleluya. Hermanos, en este momento de conmemoración o de festejos hacia los maestros, aunque se hacen por lo regular en lo secular, al esfuerzo que caracteriza a un maestro, también dentro de la iglesia hay maestros que también pagan un precio de esfuerzo para poder enseñarnos la palabra del Señor.
Y qué bonito es que dentro de nosotros haya muchos maestros. Pero si bajamos ese nombramiento o lo ampliamos un poquito más, de alguna manera, tú has sido maestro para alguien o maestra para alguien, especialmente las madres de familia, los padres de familia sobre sus hijos. Si hay algo que los hijos miran en los padres, es el ejemplo de vida, paz de Cristo, y no necesariamente en lo secular o conocimiento o capacidad que tengan los padres, sino con el solo hecho del ejemplo. Marca la vida de sus hijos. Paz de Cristo. El mejor maestro de maestros lo tenemos en la palabra. Jesucristo fue y es y será siempre el mejor maestro de maestros. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Qué importante es hacer relevancia, tener atención en el conocimiento también, en el entendimiento, en capacitarnos. Paz de Cristo. Invito a que levanten las manos los maestros seculares de profesión. ¿Tenemos maestros seculares de profesión? Mucho gusto, 1, 2. Bueno, felicito, 4 maestros. Y de la primaria o del kinder ya empezaron a ser maestros. Hasta risita les daba, ¿verdad? Les costó, como dicen por ahí, quemarse las pestañas. Les costó sus desveladas, su estrés, sus momentos de exámenes, los finales exámenes. Fue algo fuerte en cuestión tanto de esfuerzo como de presión, de tener el conocimiento adecuado para poder recibir su título. Así que le damos un aplauso a los maestros que están aquí. Amén. Gloria a Dios. Pero también dentro de los que mencionamos hace ratito, existen los maestros dentro de la iglesia, escuela bíblica, algunas materias, y también pues tienen que esforzarse, tienen que primero ellos conocer la palabra para enseñarla a otros y poder también responder las preguntas y dudas que se puedan adquirir. Y más si tenemos a un alumno como el Alexis, a ver, que si la luna y el sol y cuántos días, ay Señor, nos meten en problemas. Y son muy curiosos a veces los niños, adolescentes y jóvenes, que si los dinosaurios, quién los crió, que si dónde estaban, y empiezan a meter ahí. Y aunque la palabra de Dios aún tiene explicación para esos detalles, como no los detalla, a veces hay ciertos vacíos donde esas incógnitas el enemigo las aprovecha para meter dudas. Paz de Cristo. Aquí me quiero detener un poquito, porque sé que algunos, a través de la duda y no tratar de resolverles a tiempo, el enemigo mete la incredulidad, la falta de fe para poder atender el mensaje de su palabra. Y le digo porque yo recuerdo esos momentos de confrontación conmigo mismo, en una lucha mental, con pensamientos, y en verdad existe Dios.
¿Y será cierto lo que dice aquí? Y el bombardeo secular de la evolución, de la ciencia, de lo moderno, empieza una lucha que si no vamos a la Escritura, porque no solamente es ir a leerla, sino también tenemos que examinarla y pedirle a Dios revelación divina. ¿Sabían que hay gente que conoce la Biblia, el Génesis y el Apocalipsis, y son ateos? Increíble, pero es cierto. Qué importante es que la palabra cobre vida a través de pedirle al Señor en oración: Señor, hazme entender tu palabra. Yo quiero conocerte. Auméntame la fe. Yo te necesito. Algunos han sido más atrevidos y le han dicho al Señor: Señor, si en verdad existes, ayúdame. Quiero ver que tú hagas esto o respondas a mi necesidad. Y a veces ha sido momentos de emergencia, críticos. Y Dios en su misericordia ha respondido. Y es cuando dicen: ah, Dios es tuya. Paz de vista. Pero como no es la manera general de hacerlo, a veces uno se quedan sin respuesta y reclaman a Dios y dicen: si Dios hubiera estado aquí, si Dios existiera, no permitiera que yo sufriera tanto o pasara por esta situación. Paz de Cristo. Entonces, entre esos diferentes pensamientos, ahí es cuando en lo personal tú tienes que tener un encuentro con tu Dios. Porque luego viene otra ola o olas de religión, de denominación, y empieza: bueno, pues ¿para dónde voy? Pues todos dicen que ahí es el camino, y la mayoría dicen que todos los demás están mal. ¿Cómo entender, cómo saber cuál es el camino correcto? Bueno, parece muy complicado, pero a la vez es tan sencillo como leer la Escritura y pedirle a Dios: enséñame tú, dirígeme tú. Y Dios es tan grande en su amor y misericordia que a algunos hasta Dios les revela sueños, visiones, y les dice a dónde tienen que ir. Paz de Cristo. De una manera bien directa. Pero ojalá y todos pudiéramos recibir ese tipo de experiencias. Pero si tú escuchas que alguien la recibe, pues tómala también para ti. Si alguien pasa y da un testimonio, por fe, recíbelo para ti. Y dice: Señor va a actuar igual en mi casa, en mi familia. Dios también puede obrar sanidad, hacer un milagro. Así como reveló a alguien o le mostró un sueño, Señor, también te pido que me enseñes a mí, porque quiero hacer lo correcto. Y si tu corazón es sincero, la palabra no se equivoca. Dice: todo aquel que busca, halla. Aquí
aquel que está buscando me va a encontrar. Paz de Cristo. ¿Tienes? El que quiere en verdad conocer y saber, así como le cuesta a un maestro, un esfuerzo, una lucha para lograr su título, a veces te tienes que meter con Dios. Yo te aseguro, amigo, si tú quieres confirmar, enciérrate en tu recámara o busca un lugar apartado y métete con Dios, con tus palabras y con la Biblia, orando, leyendo, hasta que recibas la revelación de Dios y vas a sentir su presencia y la paz de Dios, y Él te va a guiar a donde tú tienes que ir. El problema de hoy es que tenemos en este tiempo, en cuestión de buscar a Dios, el síndrome de microondas, o el micro que le llaman algunos, de la sopa marucha. 3 minutos y está la comida lista. Paz de Cristo. Queremos ir a la iglesia y ya recibir una visión y mirar ángeles y sentir lo que otros tienen años luchando hasta que logren sentir. Repito, y hay a veces que Dios en su grande misericordia lo hace, pero hay otros que nos cuesta más, nos cuesta tiempo, nos cuesta esfuerzo, nos cuesta purificarnos, nos cuesta limpiarnos, dejar cosas que son estorbos, que son barreras entre Dios y tú. A veces hay vicios, a veces hay cosas atoradas que no queremos desatorarlas, o cosas que no queremos soltar. Paz de Cristo. Hábitos que hemos tomado, que se nos han pegado, y que aunque la Biblia dice que a Dios no le agrada, de alguna manera seguimos participando o haciendo estas cosas, y al mismo tiempo queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos use, queremos tener experiencia sobrenatural, queremos andar con un pie adentro y otro pie afuera. Paz de Cristo. Es el tiempo de hoy. La gente quiere disfrutar de todo. Quiere andar en el bailongo allá, la tomadita, y una semana, y la otra semana vengo y me santifico en la iglesia. La siguiente semana, pues, que va a estar el artista tal y que ya se va a poner bueno el asunto, pues, perdóname, Señor, pero nomás déjame una semanita más. Y se va de nuevo el fiestón. A la siguiente semana, aquí están de nuevo, Señor, perdóname. Ya no más. Pues que va a venir el preferido de tu cucharón, que no había venido Mexicali. Y ay, Señor, no más esta vez, Señor, de vuelta. Y ahí se va. Y una y otra vez, aquí y allá. La palabra de Dios dice: no puedes servir a dos señores, porque vas a quedar mal con uno y vas a quedar mal con el otro. Tienes que decidir por cuál camino vas a seguir. Y te entiendo, hay momentos que estás un poquito allá, otro acá, pero se entiende si es tu momento de arranque.
Pero tienes que tomar una decisión. Es que voy a la iglesia y siento bonito y siento paz. Ay, pero cuando escucho la música aquella que me encanta, el pie se me mueve solo. Padre Cristo, el cuerpo se me empieza a mover. Clarito, pues es la carnívora. La carne siempre va a estar ahí. La carne siempre quiere lo suyo. Y la palabra de Dios lo enseña. Siempre va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Y esa es nuestro peor enemigo. Nuestra propia carne o deseos, los cuales dice el apóstol: el que quiera seguir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome mi palabra y sígame. ¿Alguien dice amén? Para seguir al Señor es como titularse de maestro. ¿Padre Cristo? Sí. Hay normas en el estudio. No puedes titularte si no haces exámenes, si no haces por ahí las tareas. No puedes titularte. Tienes que dejar de hacer ciertos malos hábitos, como desvelarte para dedicarte al estudio. Tienes que dedicar más tiempo, horas de estudio, para poder graduarte, para poder tener tu lugar en el cielo. También tienes que pasar algunas horas con Cristo y tomar ese sagrado libro y empezar a leerlo. Escúchame bien, y aunque unas veces te parezca aburrido, y aunque haya cosas que no entiendas, tienes que seguir buscando. A los maestros les pregunto, ¿cuántas veces se metieron en problemas por frases que venían en los libros seculares? De algunos capítulos y algunas hojas medios enredosos que se tenían que rascar los pies a la cabeza para despejarse y decir: ay, no entiendo. Y tener que buscar asesoría, preguntar. Padre Cristo. De igual manera hay cosas que en la Biblia al principio no lo vas a entender y tienes que preguntarle a alguien. Y no solamente un concepto, tienes que preguntarle a dos o a veces a tres para el mismo concepto, para entonces entenderlo en lo personal y hacer tu propio criterio, tú leyendo su palabra. ¿Alguien dice amén? Pregúntale al que está a tu lado: ¿en esta semana leíste la Biblia? Ay, los agarré en curva, 2, 3. Yo le aseguro que un 30, 40% ni. Es más, un 30% ni Biblia tiene. ¿Amén? Otro 30% la tiene, pero en el celular. Pero es la aplicación que menos ve. Amén. Y con eso se excusa, porque quiere la Biblia, pero ¿de qué le sirve? Si más, hasta tiene 4 o 5 Biblias descargadas en su celular, pero ve todas las aplicaciones menos esa. Ahora te pregunto, entonces, ¿cómo quieres conocer a Dios si no lo buscas en su palabra?
¿Cómo quieres conocer la verdad? ¿Cómo quieres conocer el camino correcto si no lo buscas? Cualquier soplo de doctrina, cualquier cosa que te llame la atención, para allá vas a ir. Cualquier religión con comodidad es la que vas a recibir, porque no se te exige nada. Y te dicen, aquí vas derechito al cielo, y hasta los guaraches te vas a llevar. Paz de Cristo. Ay, qué feliz. Pero puedo usarme mi cheve, no hay problema. Aquí recibimos a todos. Qué fácil. Pero la Biblia no dice eso. Ay, hay unos textos que nos hacen estremecer. En su palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ups. Y hay otro texto que dice, porque si el justo por dificultad se salva, ¿dónde va a quedar el impío y el pecador? Paz de Cristo. ¿Te sigo mencionando más textos? Hay un texto que siempre me hace temblar, porque dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, así lo dice literal, ¿cuánto más aquellos que tengan por poco su palabra? Ups. Que tengan en poco, dice, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Te lo voy a tratar de explicar un poquito. ¿A qué ángeles se refiere? A los que se rebelaron en el cielo juntamente con el príncipe que era el tipo Satanás. Y solamente su pecado fue rebeldía, querer usurpar el trono de la gloria de Dios. Hizo un pecado de rebeldía, no fue perdonado por Dios, cuanto más aquel que no tome en cuenta lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Eso es para nosotros el valor que le debemos de dar. El que estando en el trono de su gloria descendió a la tierra a humanarse como uno de nosotros y ser golpeado, azotado, crucificado, y dio su vida para que tú y yo tuviéramos una oportunidad para ir al cielo. Paz de Cristo. Esto no es religión, ya olvídate de eso. Ni denominaciones, ninguna te va a salvar. Si tú lees la Biblia, no habla de religión, habla de obediencia a su palabra. Esa es la realidad. Pero ¿sabes cuál es lo más hermoso? Que cuando tú empiezas a tener fe en ella, tú ves todas las promesas de Dios, cómo se cumplen en ti y también en tu familia. Porque clamas y recibes. Cuando estaba orando por el tío, hasta yo me sorprendí. Porque dije, Señor, pues voy a orar con fe y de misericordia que Él se salve. Y por lo regular, cuando oramos por alguien, pues imponemos la mano, como dice la Biblia, o lo tocamos. Y yo estaba sentado y Él dice, Señor, para ti no hay distancia, nomás extendo mi mano. Empecé a tomar autoridad sobre ese dolor y el dolor se fue.
Al instante se fue yendo y se fue yendo. Entonces se dio cuenta él que Dios lo estaba llamando. Paz de Cristo. Entonces cuando vas aprendiendo y entendiendo la autoridad que Dios te da y vas mirando las cosas que Dios hace, tu fe aumenta. Les platicaba el viernes pasado, la semana antepasada, me pidieron que fuera a orar por una casa, porque pues ahí la señora tenía problemas sobrenaturales. Le movían la cama, le hacían ruidos y ya miraba algunos duendes. No estaba loca, porque cuando alguien nunca ha tenido una experiencia sobrenatural, lo primero, ya se les zafaba la canica. No, son cosas reales. No es la primera vez, digo, de duendes ahora por unas 5 veces, diferentes tiempos. Y no lo ven una persona, lo ven varios de la familia. No te platico de más ese bueno, porque te platico el último. Cuando llegamos en la casa, platico con el Señor. Ella no es bautizada, no conoce mucho de Dios. Le expliqué un poquito de lo que es lo sobrenatural, pero le dije, hay un compromiso en usted. Si usted quiere que ore por su casa, usted tiene que buscar de Dios. Porque Dios no es para que lo use y lo deje cuando usted quiera. Solamente cuando tiene necesidad lo va a buscar. No, esto no se trata de eso. Se trata de que usted haga un compromiso con Dios. La señora se conmovió y sí, se me comprometo. Que ya no aguanto eso, me da miedo, me salgo de casa. Es más, ya no lo miro nomás yo, ya mira, él también lo mira. O sea que ya no era una persona, eran 2, 3 en la casa que miraban esas cosas. Así que por Dios que no estaba loquita. Entonces, dije, vamos a orar. Sí, pásele, ore por toda la casa, especialmente en el baño, abajo de la cama. No se preocupe, le dije. No voy a entrar a su casa. Porque de repente se me vino un pensamiento, me dije. El pensamiento fue la palabra que dio aquel hombre de fe cuando fue con Jesús en la historia bíblica. Y le dice, Señor, tengo a mi hija postrada en cama, está muriendo. Y el Señor le dice, espera, voy a ir a tu casa. Y aquel hombre le dice, no, Señor, no soy digno de que vayas a mi casa, pero sé que si tú ordenas, ella va a ser sana. Y lo dice el hombre, porque yo también soy hombre de autoridad. Era un representante, creo, de soldados, y cuando doy una orden, ellos la ejecutan. El Señor dijo, ¡guau! ¡Qué grande fe! Y le dice, sea hecho como tú lo has dicho. Y la palabra de Dios dice que aquel hombre regresó a casa y lo reciben contentos y alegres porque su hija. Pero él llega muy tranquilo y dice, ¿a qué horas fue? Le dijeron la hora exactamente cuando Jesús dio la palabra, el milagro sucedió. Me acerqué a la puerta, en los marcos de la puerta me recargué y tomé autoridad en el nombre de Jesucristo. Hecho fuera todo espíritu de mal, toda maldición, brujería, objeto que haya echado o hayan usado para mal sobre esta casa, y le ordeno que salga y no vuelva más. En el nombre de Jesucristo. ¡Fuera! Siguió orando otro poco, terminé. Llevaba a alguien que Dios le muestre la vista espiritual. Por eso le digo la palabra de Dios sin medida. Dios da dones.
Hay don de sanidad, don de milagros, don de ciencia, don de visión sobrenatural. Y hay hermanos que miran ángeles. Hay hermanos que les muestran cosas de otros. Todo para edificación con prudencia, con cautela. Se deben de manejar los dones. Y cuando yo y Laura le pregunté aquí, dice, desde que llegamos estaban los demonios asomándose por las ventanas, pero cuando usted dio la orden se salieron y se fueron para el techo todos. Ay, Señor, dije, oré por la casa, oré por sus paredes y se me olvidó orar por el techo. Ya les pedimos otra oración, les pedí. Dije, aún del techo se van en el nombre de Jesucristo. Y se fueron. Paz de Cristo. Podría platicarles más experiencias sobrenaturales con visión sobrenatural. Dios es real, claro. El enemigo y los demonios también son reales. Que no los mires es otra cosa. Que a veces lo sientas, eso es otra cosa. Pero eso es real. Pero la única manera es buscando para aprender y adquirir conocimiento, porque el conocimiento nos va a llevar a la libertad, pero especialmente a la salvación. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. ¿Alguien tiene problemas en su casa? ¿Alguien que hace ruidos o ha visto cosas sobrenaturales? Pues eso nomás es poquito. Es lo que vas a ver cuando entres en lo sobrenatural y ya no tengas oportunidad de arrepentirte. Porque esos demonios los vas a ver visiblemente con tu cuerpo sobrenatural. Pero si no existes conforme a la Biblia, esos mismos demonios te van a tomar y te van a llevar al mismo infierno. ¿Te asusto? No. ¿Prevención? Sí. ¿Es real? Sí. Lo dice la Biblia. Paz de Cristo. Señor, hasta yo me siento, porque no nomás tú estás en riesgo. Como hijos de Dios, también estamos en riesgo. Vivimos tiempos difíciles, difíciles de brillar, de hacer luz, de ser maestros para otros. Tiempos difíciles. Y dice su palabra, porque habla precisamente en los últimos días. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Ay, Padre, palabra de Dios. Y dice también, y en aquellos días, aún de los escogidos se perderán. Eso es para ti, para mí. Por eso, aunque ya estemos en el camino, necesitamos seguir escudriñando las Escrituras. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Necesitamos buscar más de Dios. A veces que platico con algunas personas un poquito extremas y incrédulas y que se creen un poco hasta ateos. Es que yo soy ateo. Ah, sí eres ateo. Pues ve con una bruja, pues. Métete ahí adentro para que se le quite lo ateo. A veces no sales convertido en rana en lugar de paz de Cristo. Paz de Cristo, ¿cómo? Hermanos, en Haití, animales convierten en la gente. Por si no lo sabían, mentira real. Hay una parte de Estados Unidos que se reconoce porque en la noche hay hombres y mujeres lobos. En la actualidad, sí. ¿Se puede? Sí. El mundo sobrenatural es muy amplio. Tiene muchas ramas, pero todas esas son de Satanás. Oye, en Estados Unidos, tú puedes ir a Nueva York o San Francisco, buscar una iglesia satánica e ir a congregarte. Y en el altar está
Hay el enemigo representado, es en ritos y todo, ilegalmente. Paz de Cristo. Vivimos en los últimos tiempos. Lo que sí tenemos que hacer tú y yo es buscar a Dios, su perdón, su misericordia, su protección y ayudar a los nuestros. Ser maestro de nuestros hijos, de nuestros parientes. Si no podemos con palabras, con nuestro ejemplo, para que ellos sigan nuestros pasos. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado: ¿no quieres que yo sea tu maestro? Ay, algunos se te asustan. ¿Tú? ¿Paz de Cristo? Con eso te digo todo. Pero la verdad debería ser un honor. Claro que sí, yo puedo ayudarte. Yo puedo enseñarte unas cosas de mi vida para que tú no hagas lo mismo. Pero lo principal, busca a Dios con todo tu corazón y le hallarás. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a que te pongas de pie. Gloria a Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y el mundo sobrenatural que fue al principio, allá en el Génesis, también es el mismo Dios que se presenta en el libro de Apocalipsis. Así que necesitamos más lectura de su palabra, pero sobre todo pedirle al Señor esas experiencias sobrenaturales en nuestra vida, que podamos sentir su presencia, que podamos sentir eso calentito, que podamos sentir esa paz. Oh, son maneras que empezamos a entender la realidad de Dios. En medio de problemas, sí. En medio de dificultades, sí. Pero Dios con nosotros. Sabiendo que queda poco tiempo. ¿Paz de Cristo? ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos estuvieron ayer sábado en el CERTS? Más de la mitad. ¿Cuántos éramos los que estábamos ahí? Estaba lleno el CERTS. Amén. Yo creo que andamos unos 4,000. Unos 4,000 ahí, un evento muy hermoso, con más de mexicanos. Nos gozamos grandemente con la presencia de Dios. Y el cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir.